Si no me falla la memoria, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 5, Jesús está hablando con los religiosos de ese tiempo, está hablando con los discípulos, está hablando con el gentío que estaba alrededor de él. Y él le dice de que el Antiguo Testamento habla de él. Dice, el Antiguo Testamento habla de mí, dice el Señor Jesús. Y saben de que durante mucho tiempo traté de encontrar en el Antiguo Testamento donde dice específicamente que es Jesús el que estaba hablando, y no lo encontré. No quiere decir de que no exista, pero yo no lo encontré. Recién en el día de hoy, en realidad en el día de ayer a la tarde, cuando armé el mensaje, me di cuenta de que no es necesario de que en el Antiguo Testamento diga específicamente soy yo, soy Jesús el que está hablando, sino que hay señales del Señor Jesús, hay señales de su manifestación, hay señales de su aparición, hay señales de su palabra. Y yo lo descubrí un poco esto, que es lo que quiero compartir contigo, porque creo que es lo que Dios puso en mi corazón. Éxodo capítulo 32, si ustedes tienen la amabilidad de buscarlo, Éxodo capítulo 32, versos 30 y 32, vamos a leer 3 versos que tienen que ver con la historia de Israel, que tienen que ver con lo que ocurre en este tiempo en Israel. Y dice la palabra del Señor así, verso número 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Que Dios bendiga su palabra. Capítulo 32 del libro de Éxodo, como leíamos recién, habla de un tremendo pecado que el pueblo comete. El pueblo se había convertido en un pueblo incrédulo, el pueblo se había convertido en alguien que dudaba de la presencia de Dios. Y como había tardanza en las respuestas de las peticiones del pueblo hacia Dios, ellos comenzaron a renegar, comenzaron a apartarse, comenzaron a buscar su propio camino, su propio designio. Y como ellos estaban acostumbrados, porque estaban viniendo de Egipto, estaban acostumbrados a las estatuillas y todo ese tipo de cosas que ellos consideraban en Egipto, consideraban que eran dioses, ellos se funden oro, fabrican una estatuilla y ellos dicen de que ese era su Dios. Y esto era una traición hacia Dios. Esto la palabra del Señor lo considera como una traición hacia la presencia de Dios, hacia el deseo de Dios, hacia la benignidad de Dios, hacia su pueblo. Y aparece Moisés. Y Moisés cuando ve que el pueblo había pecado, que es lo que leímos recién y lo estoy parafraseando un poco para poder entender a dónde quiero llegar, Moisés le dice al pueblo: ustedes pecaron y lo que hicieron fue un pecado muy grande, se han apartado de lo que Dios esperaba de ustedes, pero yo voy a volver a Dios, yo voy a volver a Jehová y voy a ver si puedo aplacar la ira de Dios, si puedo aplacar ese malestar que Dios tiene hacia el pueblo. Voy a ver si lo puedo convencer de que los perdone. Y allá se va Moisés y sube otra vez al monte a la presencia de Dios, se presenta delante de Dios, se presenta delante de Jehová y le dice: el pueblo ha pecado,
perdónalos, pero si no los perdonas, quítame a mí, a Moisés, quítame a mí del libro que tú has escrito. Es decir, de que Moisés se presenta delante de Dios como un intercesor. Jesús se presenta delante de Dios intercediendo en favor del pueblo. Porque Él le dice, perdónalos, pero si no los perdonas, ráeme, matame, sacame del libro de la vida, del libro que tú has escrito. Es decir, está intercediendo en favor del pueblo. Ahora, hay algo que es interesante. Moisés no oculta el pecado del pueblo. Moisés no lo disfraza al pecado del pueblo. Moisés no le dice, bueno, viste, vienen acostumbrados de Egipto, viste cómo son ellos, todavía no entendieron muy bien tu propósito, vienen caminando por el desierto, están cansados, están enojados, viste con todas las cosas que tienen que enfrentar, ellos no están acostumbrados. Moisés no suaviza esto. Le dice, pecaron contra ti. No esconde el pecado del pueblo. No lo justifica el pecado del pueblo. Y le dice, perdonalos. Perdonalos, por favor. El por favor lo estoy agregando yo. Perdonalos. Pero si no alcanza lo que yo te estoy pidiendo, si no alcanza lo que yo te estoy solicitando, si no alcanza lo que yo deseo delante de ti, que tú llegues con perdón al pueblo, entonces quítame a mí también del medio. Porque en definitiva, y esto lo agrego yo, en definitiva Moisés era parte del pueblo. Y la idea que tenía Dios era de raer al pueblo de Israel de sobre la faz de la tierra, porque verdaderamente lo habían cansado a Dios con sus idas y sus venidas. Ahora, no quites de tu mente, no quites de tu corazón lo que te dije de que al principio de que las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento hablan de Jesús, porque en definitiva esto es lo que yo quiero llegar al final de este pequeño mensaje. El pecado era grave. El pecado que había cometido la gente, el pueblo de Israel, era muy grave. Y se necesitaba una intercesión, se necesitaba alguien que se pusiera entre el pueblo y Dios para poder justamente interceder, para poder justamente actuar en favor del pueblo, para que Dios no tomara las decisiones que ya había tomado. Esa es una figura de mediación, pero con un propósito. El propósito es alcanzar el perdón de Dios hacia el pueblo. Y Él, de nuevo insisto, porque esto es lo importante, Él se pone en favor del pueblo diciéndole, bueno, si no lo perdonas, sácame a mí también del libro de la vida. Él propone esto para poder alcanzar el favor de parte de Dios. Amén. Miren lo que dice, vosotros habéis cometido un gran pecado. Moisés no minimiza el pecado, como ya te dije antes, lo llama por su nombre. El pecado rompe la comunión con Dios y exige expiación. El verdadero liderazgo espiritual comienza con una evaluación honesta de la condición espiritual. ¿Cuál es la enseñanza? No hay restauración sin reconocimiento del pecado. Y acá empieza la cosa brava. Todos pecamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. El problema que tenemos es que muchas veces no reconocemos nuestros pecados. Y muchas veces nos justificamos de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. ¿Saben de que yo en este tiempo me he dado cuenta de que muchas veces le ponemos el énfasis a las cosas que hicimos? Y esa cosa que hicimos la consideramos pecado, la consideramos errores, la consideramos malas acciones. Pero me he dado cuenta de que también es pecado no haber hecho lo que tendríamos que haber hecho. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Muchas veces es pecado no hacer lo que deberíamos haber hecho.
Por ejemplo, ¿nunca te pasó de que tuviste una carga por una persona? ¿Nunca te pasó en tu corazón de que sentiste y tuviste un deseo de orar fervientemente por una persona, visitarla, hablarle, decirle, no sé, lo que haya pasado y no lo hiciste? Eso es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, lo que hace Moisés cuando está delante de Dios, no tapa el pecado, no lo minimiza, no le dice, no, esta poquita cosa, no importa. Porque nosotros generalmente, cuando nosotros nos equivocamos y cometemos pecados, ¿qué es lo que decimos? Bueno, somos así, yo soy así. Mi forma de vivir es así, mi forma de hablar es así, mi forma de comportarme es así, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos justificamos nosotros mismos cuando sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Y Moisés no lo tapa, Moisés no lo oculta. Le dice, hicieron lo malo, se hicieron figuras de oro, fundieron oro y dijeron que esa figura era su Dios, se hicieron mal, no lo taparon. Un consejo que te da el Espíritu del Señor y que te da la Sagrada Escritura y que te digo yo, no ocultes tu pecado, reconócelo delante del Señor. Ahora, cuando te estoy diciendo reconócelo delante del Señor, esto no significa de que tenés que ir a los cuatro vientos diciéndole yo hice esto, yo dejé de hacer aquello. Es el Señor y tú y el Señor para la gloria preciosa de su nombre. Porque no hay restauración si no hay reconocimiento. Esto es muy fácil hablarlo o cuando la persona está enferma. Si tú no reconoces de que estás enfermo, nunca va a venir la sanidad sobre tu vida. Esto es exactamente lo mismo. Se necesitaba un mediador. Dice la palabra del Señor, Moisés le dice a Dios, quizás yo pueda hacer expiación por medio del pecado, por vuestro pecado. El pueblo no se justifica a sí mismo. Moisés se coloca entre Dios y el pueblo, que es lo que te dije antes. Y la intercesión nace del amor pastoral, no de la obligación. Moisés no estaba obligado a interceder delante de Dios. Dios no le dijo, vení, intercedé, vení, habla conmigo, a ver si podemos hacer algo. No, nació de un corazón, nació del corazón de Moisés. Nació en él ir a orar, ir a interceder delante de Dios por a favor de su pueblo. Cuando hay algo que moviliza tu corazón, hazlo. Cuando hay algo que te moviliza a hacer, orar o visitar o lo que fuere, hazlo, porque es el Espíritu Santo del Señor el que te está llevando a esa posición. Por amor, no por obligación. Estamos aquí reunidos no porque estamos obligados a estarlo, sino que estamos reunidos aquí para darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor Jesús, pero no por obligación, porque nace de nuestro corazón en agradecimiento. Donde hay pecado se necesita mediación, donde hay mediación hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza para tu vida y esperanza para mi vida. Porque cuando hay un corazón que está dispuesto a sacrificarse, y es lo que hace Moisés, perdona ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro. Moisés no excusa el pecado, pero suplica por misericordia. Mi esposa lo contó más de una vez y yo aprovecho para volverlo otra vez a comentar. Hace unos cuantos años atrás, unos muchos años atrás, estábamos viviendo en Rosario en aquel momento y le llega la noticia a mi esposa de que un tío de ella, hermano de la mamá, estaba internado en lo que era el hospital ferroviario en Rosario, que estaba muy mal. Un tío muy querido, un tío muy alegre, nos hacía reír grandemente cuando nos juntábamos en el campo de la abuela de Susana. Y obviamente presurosos fuimos al hospital. Y cuando entramos a la sala donde él estaba internado, él estaba sentado en la cama, muerto de risa. Y lo vimos tan bien, pero tan bien. Porque Susana tenía la carga de hablarle del Señor al tío. Y Susana no le habló porque lo vio bien, estaba bárbaro. Nos fuimos a casa, al día siguiente lo llaman por teléfono y le dice,
el tío se está muriendo, vení. Y fuimos para allá. Y efectivamente el tío se estaba muriendo. Pero en la gracia, en el amor y en la misericordia del Señor, Susana le pudo hablar de Cristo. Y a pesar de que él ya en ese momento no podía hablar, sin embargo, le rodaron lágrimas de sus ojos. Y comprendimos y entendimos de que él había aceptado al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Y Susana siempre tuvo esa carga en ella. Dice, yo le tendría que haber hablado lo mismo a pesar de lo que vi, porque en ese momento él me podía contestar. En ese momento él me podía hablar. Pero cuando fuimos al día siguiente, él ya no podía hablar. Escucha, cuando hay algo de parte de Dios en tu corazón, hazlo. No lo dejes para mañana. Hazlo. Porque Dios te está usando como un intercesor por amor a esa persona. Es lo que hizo Moisés. Moisés no excusa el pecado, pero suplica por misericordia. Está dispuesto a cargar con las consecuencias por amor al pueblo. Refleja un amor sustituto. Este clamor anticipa al mediador perfecto que sí daría su vida por los pecadores. Moisés va con toda intención de buscar la misericordia del Señor, de buscar el perdón del Señor sobre su pueblo. Pero él no entrega su vida. Y acá es donde empiezo a mostrarte, cuando te dije al principio, de que en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 5, si no me falla la memoria, Jesús dice, el Antiguo Testamento habla de mí. Y acá comenzamos a encontrar cómo Jesús estaba actuando a través de la vida de Moisés. Porque Moisés no entregó su vida, pero Jesús sí lo hizo en favor de tu vida. Para poder interceder delante del Padre, para poder pedirle al Padre misericordia por tu vida y por mi vida. Este Cristo glorioso que consumió en su cuerpo, que consumió en la cruz del Calvario la entrega de su vida para perdón de pecados. Él es el que estaba intercediendo allá delante del Padre por misericordia de su pueblo, porque habían pecado. Pero es el mismo que ahora, en este mismo momento, está intercediendo por tu vida y por mi vida, porque Él puso su vida, pero la volvió a tomar otra vez y hoy vive por siempre y jamás para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Cristo, Moisés lo deseó, Moisés lo propuso, pero Cristo lo consumió. Cristo lo llevó a la realidad. Cristo lo presentó. Cristo hizo de que nosotros tengamos la bendita esperanza en su gracia, en su amor y su bendita misericordia, de que Él intercede por cada uno de nosotros. Yo me imagino por allí, no siempre, pero de vez en cuando me imagino a mí mismo, que estoy delante del trono de la gracia del Señor. Y viene el acusador y dice, Alfredo trató mal a la esposa. No la trató como vaso frágil. Alfredo dejó de hacer. Y el acusador está allí señalándome y yo diciéndole, sí, tiene razón. Hice eso. Y entonces en un momento determinado del trono blanco donde está el Padre sentado en su gracia, en su amor, en su misericordia, de su derecha se levanta uno con vestiduras blancas y resplandecientes y le dice al Padre, pero yo pagué por él en la cruz. Yo derramé mi sangre para perdón de sus pecados. Perdónalos, Padre. Y el Padre me mira y me dice, Sonsin, te amo con amor eterno. Te perdono porque fuiste comprado, te compré con precio de sangre. Te compré por precio del sacrificio de mi Hijo Jesús en la cruz. Mío eres tú. Te perdono. Levántate, sigue andando y no lo hagas más. Aleluya. Porque Cristo lo hizo posible. ¿Entiende esto? El pecado rompe la comunión con Dios, el pecado daña a otros, el pecado endurece el corazón.
Pero en esta noche estamos aquí para escuchar esto que considero y que creo y estoy convencido que viene de parte de Dios para nuestras vidas, me involucro, porque Dios quiere perdonarnos, porque Dios quiere enseñarnos, porque Dios quiere que entendamos que en Él tenemos perdón de pecados, que lo que fuiste fue, ahora hay una nueva esperanza de vida desde ahora en adelante, para la gloria preciosa de su nombre.